Bueno, el tema con el que empezamos este parcial, chicos, se llama las demandas indígenas o demandas sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Nosotros empezamos con la idea de que ustedes ya saben qué es lo que pasó con nuestros indígenas antes, digamos, de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles a América. Pero vamos a recordar un poquito. Fueron muchas cosas negativas que ocurrieron después de la llegada, como digo, de los colonizadores a América. Y con el tiempo, claro que los indígenas trataron de organizarse para empezar a protestar ya seriamente respecto a sus derechos, respecto al maltrato que estaban recibiendo. Entonces, vamos a hablar más de eso nosotros en estos temas, de cómo los indígenas fueron, digámoslo así, luchando por sus derechos y finalmente en la última constitución del Ecuador ya se les reconoce a ellos como nacionalidades indígenas diferentes al resto de ecuatorianos y se les ayuda o se les apoya en cuanto a la conservación de su cultura, de su idioma, sus tradiciones, etc. Bueno, este cuadrito, como ven, nos recuerda la conquista y colonización de América. Vemos la llegada de Cristóbal Colón. ¿Sí? Él llegó primero a unas islas del Caribe y en el año de 1492, ¿sí? 12 de octubre de 1492, llegan por primera vez los españoles a territorio americano. Primeramente a unas islas del Caribe y luego en sus viajes de exploración llegan ya al territorio grande, lo que era América. Los indígenas, por supuesto, que los recibieron con cierto asombro, no eran hostiles, trataron al inicio bien a los nuevos llegados. Sin embargo, la idea de los españoles era la conquista de esos territorios. Pero una conquista hecha de qué manera, chicos. Ahora lo vamos a ver. Sí. Por supuesto que algunos pueblos se rebelaban también. No todo era pacíficamente, ¿no? Entonces hubieron luchas, también murieron muchos españoles, pero también murieron muchos indígenas, no solamente por las guerras que había, por las luchas de la conquista, sino también por enfermedades. Los indígenas no tenían defensas, anticuerpos, por ejemplo, para soportar la gripe que los españoles tenían. Un resfrío europeo para los indígenas era mortal. Habían otras enfermedades como la viruela, por ejemplo, el sarampión, que no existían en América. Eso fue traído por los españoles. Y para los indígenas era mortal. Entonces murieron muchísimos indígenas por las enfermedades traídas por los españoles. Y otra cosa eran las armas de fuego. O sea, los indígenas no tenían ninguna oportunidad con las armas que ellos poseían para poder defenderse de las armas de fuego. Esta conquista de la que yo les hablo tenía cambios muy, muy drásticos en cuanto a la vida de los indígenas. Uno de los cambios importantes era la religión, pasar del politeísmo, o sea, creer en varios dioses, a creer en un solo Dios que ellos desconocían. Muchas veces se hizo a la fuerza. Habían castigos, había muerte para aquellos que no se convertían a la religión católica, ¿no?, de los europeos. Y les obligaron a cambiar entonces desde su religión, sus creencias, hasta sus costumbres, su idioma, obligados a aprender un idioma nuevo, el español, a vestirse como los europeos, porque todo lo que era costumbre indígena para los españoles era una señal de que no estaban siendo totalmente conquistados. Entonces se dio varias formas de explotar a los indígenas también, de usarles como fuerza de trabajo, pero no había consideración hacia ellos, no había consideración.
Entonces, algunas de estas formas de explotación o de maltrato, yo las he puesto aquí en estas imágenes. Una de ellas, por ejemplo, es las encomiendas. Las encomiendas se refería a un español al cual le encargaban un grupo de indios para que los evangelizara, digámoslo así, les enseñara a escribir, a hablar en español, a leer, les enseñara también la religión. Pero a cambio de eso, ¿no? Como pago, los indígenas por ese favor tenían que trabajar para el encomendero. Por supuesto que las condiciones eran prácticamente de esclavitud. Los indígenas perdieron todo, principalmente sus tierras, pasaron a manos de los españoles. Y la tierra fue algo muy importante para los indígenas. La tierra es la vida para los indígenas. ¿Sí? La llamada Pachamama. Otro de los trabajos que ellos hacían se llamaba las mitas. Las mitas significaba el trabajo en las minas. Muchos indígenas también murieron. Y fue tanta la muerte, digamos así, o la mortandad en este trabajo, porque era muy pesado, que los españoles trajeron esclavos negros a América, esclavos traídos desde África, para que trabajaran en las minas, porque esta raza negra era más fuerte físicamente, ¿no? Los obrajes y los batanes. Ustedes saben que hay indígenas en el Ecuador que tienen la habilidad de hacer tejidos, ¿no es cierto? Muy hermosos. Esto lo tenían ya desde mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles. Entonces, cuando los españoles vieron que ellos tenían esta habilidad, los usaron para trabajar y crear tejidos y exportar. Pero los trabajos eran muy inhumanos. Había también esto llamado batanes, ¿sí? Por eso hay el barrio El Batán, probablemente hubo allí uno de estos trabajos. Los batanes servía igual para hacer telas. En algunos lugares también curtían el cuero para hacer objetos, no botas, etc. Y habían niños incluso que trabajaban allí. Algunas personas morían porque no les daban de comer. Niños incluso que morían porque trabajaban demasiado. Claro que aparentemente era un trabajo remunerado, pero era tan poco lo que les pagaban a los indios, o a los indígenas más bien dicho, que no les alcanzaba para vivir. Entonces muchos indígenas murieron en todos estos trabajos. Las reducciones eran lugares, digámoslo así, o espacios donde los religiosos enseñaban a los indígenas sobre religión, a leer, escribir, sí, pero implicaba también poner en la mentalidad del indígena la idea de que tenían que cambiar hacia lo que los españoles querían y de que su raza, su cultura era algo inferior. Entonces les fueron educando con esa mentalidad de que el indígena no tiene derechos, de que el indígena es inferior a otros y que no debe rebelarse. Entonces vemos que aquí la religión, de cierta manera, tuvo cosas negativas. Sirvió para conquistar a los indígenas, para calmarlos, ¿sí? Y que no se rebelaran. Bueno, entonces con estas ideas iniciales de qué es lo que pasó cuando llegaron los españoles y durante la conquista, vamos a ver qué es lo que pasó con los indígenas cuando ya nosotros nos independizamos de los españoles. La vida de los indígenas no cambió mucho, a pesar de que fuimos liberados, digámoslo así, del reino español. Aparentemente éramos una república independiente libre, pero no fue así. Para los indígenas no fue así. Ellos siguieron siendo sometidos. La esclavitud se conservó por algunos años todavía, aunque fuimos república,
y los indígenas siguieron siendo explotados, ya no por los españoles, pero sí por los criollos o los descendientes de los criollos, los llamados terratenientes, es decir, gente que poseía mucha tierra, mucho dinero, y empezaron a ellos a hacer trabajar a los indígenas y también a maltratarlos. Entonces les voy a compartir un videito sobre el cual, por favor, mucha atención. Los que tienen ya el taller pueden irse fijando en algunas respuestas que nos van a dar en el video, ¿ya? Memoria de sangre, dignidad y lucha. Vidas heroicas entregadas al sueño de la libertad. Fernando Daquilema es memoria heroica, grito que pervive en el tiempo-espacio. Si el gran Simón Bolívar, ya en los albores de la República y cediendo a la presión de los voraces hacendados, ratificó la legalidad del llamado tributo de indios, ¿qué podía esperarse entonces de los administradores de nuestro naciente país? Eran los abusos que cometían estos tres personajes, que era el hacendado, el teniente político, el párroco, que de alguna manera encontraban casi una razón de ser en tratar de beneficiarse de la explotación laboral de los indígenas, pues se les cobraba casi todo, se les cobraba incluso el derecho de paso por ciertas haciendas, el párroco cobraba el diezmo. Desde Juan José Flores en adelante, el poder político dirige sus manejos hacia la consolidación de una casta criolla que seguía viendo en los indígenas esa raza vencida, pero útil y fácil de mantenerla condicionada a la más vil explotación. Es por eso que antes y después de la República, en varias zonas del país, especialmente en las correspondientes a lo que ahora son las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, se dieron significativos levantamientos indígenas que infligieron duros golpes a los grandes hacendados españoles o criollos que, por la fuerza, se apropiaron de enormes extensiones de tierra, adueñándose además de la vida y destino de esos miles de indígenas que las habitaban desde tiempos inmemoriales. El trato entre el hacendado o latifundista y los indígenas eran bastante crueles, en el que consideraban poco menos que elementos de trabajo y por lo que eran vejados, maltratados. Las jóvenes y las adolescentes mujeres eran abusadas sexualmente. En ese contexto, este joven Daquilema se levanta para decir basta. Nombres como Tomás Acitimbay, Manuela León, Dolores Cacuango, Tránsito Amahuaña y entre ellos el mítico Fernando Daquilema han hecho sonar las caracolas y las bocinas en las cimas de la serranía ecuatoriana, llamando a la lucha y la resistencia. Daquilema sabía que no quedaba otra alternativa que intentar recuperar por las armas la dignidad de su pueblo. Daquilema se convierte en el líder, casi en el líder impensado, ¿sí?, de una rebelión que tuvo mucho que ver con reacciones contra la expoliación, contra la humillación, contra el estado de servidumbre al que el indígena estaba reducido en aquel momento. Donde confluía por un lado el rechazo de los indígenas al trabajo subsidiario, pero también el rechazo al diezmo. Entonces, en esas circunstancias ocurrió el asesinato a un recaudador de diezmos, a Rudecindo Rivera. Entonces, ese es el inicio del levantamiento. Y de pronto la sublevación adquiere una dimensión bastante más amplia. Ya nada tenía sentido ni razón. Entre vivir o morir no había mucha diferencia. Daba igual. Hace décadas ya que un estado agónico perenne se había instalado en el corazón de cada indígena.
amortiguado únicamente por el alcohol y esa extraña religión impuesta a fuerza de culpabilidad y miedo. Ahora, ¿qué tuvo de distinta esta rebelión? ¿Por qué pasó a la historia, podríamos decir? Bueno, me parece que más allá de que fue una rebelión efímera, porque duró pocos días, ¿sí? No llegó a durar una semana prácticamente, me parece que tuvo un sentido de organización social. Tuvo un sentido también, hasta te diría, de reivindicación del papel de la mujer. Y después tuvo una oposición muy frontal al gobierno de García Moreno, ¿no? Me parece que no fue una rebelión que únicamente quedó en lo local, que era por ahí lo tradicional en el tipo de las rebeliones indígenas, ¿no? Que por ahí se enviaba a un destacamento militar a resolver la situación y efectivamente lo resolvía a los tiros. Había que reconstruir un motivo por el cual vivir. Algo así como recuperar la razón del barro y su eternización en el fuego. Volver a sentir que el crepitar del maíz en el tiesto es alegre y suena a promesas sanas. Era urgente creer nuevamente en la armonía suprema. Sol, agua y tierra en perfecta unidad. Había que volver a soñar y ningún sueño podría jamás compararse al sueño de la libertad. Ñankuna paskaypak, mana ishkay puncha ruraykuna yachukan. Mana diezmo yacho, mana ofrenda yacho. Ñukata, hapirishkamanta, ñuka ayllu warmikunatapish hapirishkamanta, manati kispichishachu. Carajo! Ni su puncha humana soy asunto tasnaka. Apu mikani. Ñuka ayllukunata. Yana pangapak chimapurana mikani apusina. Hakuchi. Hay otras sublevaciones también en el Ecuador, pero quizá esta es para mí una de las más representativas, más que nada porque se mantiene en la memoria, porque hasta ahora los pueblos de Chimborazo recuerdan a Daquilema, cuando volvieron a encontrarse con la documentación histórica que llevamos, digamos las fotografías, etcétera, y las fotografías de Daquilema fue muy conmovedor porque lo tiene muy presente. Salakuna pusatsu, mana sukponja usuyasunchu. Puruaya warmi ñukangu kunata kaspakun. Mana suktakisunchu, salakuna ñukanchikta pusatsu. Kunamanta wichimanka. Ñukanchik kausita rikuna kanchik. La presencia de Manuela León evidencia también la activa participación de las mujeres en la sociedad indígena. Siempre fue así. Desde épocas prehispánicas hasta la época colonial y republicana, la mujer indígena siempre tuvo un alto protagonismo en las luchas sociales dentro de la sociedad indígena. Entonces, Manuela León ilustra claramente cómo la mujer indígena participa activamente en estos procesos de lucha social. Sabía que te iba a encontrar. Díganle a esa india que no va a poder librarse de mí. ¿Entendido? Pero si uno revisa con detenimiento, ninguna Manuela León aparece en la documentación. Entonces, más bien, con el paso de los años, lo que ha ido ocurriendo es que han ido atribuyéndosele a una mujer que estuvo mencionada más bien como parte de una leyenda, pero no como parte de un hecho que ocurrió realmente. En el mundo indígena, desde miles de años antes de la llegada de los españoles, siempre se consideraba el mundo dual, hombre-mujer. Los dos eran complementarios. No sé si a mí se me colgó. Y por eso es vejada, ultrajada, para asustarle a la mujer indígena y que considere que no es superior. En el curso de esta rebelión, García Moreno emitió los más duros calificativos en contra de los indígenas, a quienes consideraba salvajes apartados de la naturaleza humana.
El levantamiento fue sangriento. Muchos indígenas perdieron la vida, pero también blancos y mestizos. ¿Qué se había ganado?, se preguntaba mientras esperaba una muerte segura. ¿Quién podría decirle que se ganó mucho? Que la historia sí lo diría. Que su nombre, Daquilema, entraría en el panteón de la gloria, en la memoria heroica de su pueblo. Que su sacrificio no fue en vano. Que su gente, con el pasar del tiempo, llegaría a gozar de los mismos derechos ciudadanos en un país libre, como cualquier mestizo, afroecuatoriano o indígena, es decir, sin distingo de raza. Entonces, consciente de todo eso, él se revela y él dice: levantémonos, arriba, arriba, este es nuestro tiempo, dice Daquilema, incluso en el discurso de la muerte: Huichiman, Huichiman, Kunamanta Callarishun. ¡Pero todos! ¡Alto! Atado de pies y manos, listo para ser ejecutado en la plaza de Yeruquíes, Daquilema, con mucha dignidad y en su propia lengua, grita consignas por la resistencia y llama a su gente a no dejar de luchar por sus derechos. Yukai Jonispami Kaparirka. Yukazami Wanyusa. Yukai Yukamana Wanyungatsu. Carajo! Yukashimiza mi upazayanga. Kankunapak Simika. Mana upazayangatsu. Urmatsu Yakikausai. Si bien el motor, como decíamos, fue la indignación, entonces tenemos como objetivo que la dignidad sea la forma de vida, ¿no? Que no haya esta falta de respetos y abusos. Si algo nos dejó es que realmente no se puede armar una república con privilegios, no puede haber una clase que domine a todos y peor que imponga reglas injustas. Ahora en el Ecuador, a través de todo este tipo de luchadores históricos, se ha implantado como esa idea ya de vivir dignos, de vivir independientes. ¡Huauquicula! ¡Palicula! ¡Preparen! ¡Armas! ¡Yuyaringichi! ¡Rulamicanchi! ¡Apunte! ¡Viva la Daquilisca! ¡Causangapa! Fernando Daquilema es país, es la memoria que nos marca.